Shalom amigos, hoy vamos a hablar sobre la interpretación privada. No es un tema fácil, pero como dijo Elohim en el libro de Daniel, los entendidos comprenderán y espero con mucha certeza que sea así, de que los que escuchen entiendan y sean entendidos para comprender. El verso de hoy está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 21, y vamos a hablar sobre estos versos, malentendidos. Hoy la enseñanza se va a llamar precisamente la interpretación privada cañonazo profético, porque quien lo entienda realmente va a ser impactante para él, para todo aquel que lo entienda, que llegue a comprenderlo. Dice así, Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Nos confirma así la palabra profética, a la que hacéis bien en prestar atención como a lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestro corazón. Ante todo, habéis de saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Elohim movidos por el Ruaj. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa? La interpretación privada. ¿Qué es la interpretación privada? Sabemos que ninguna escritura dice, ante todo, sabed esto. Hace ahí un énfasis. Kefa, Pedro. Dice, ante todo sabed esto, que ninguna profecía o escritura es de interpretación privada. Bueno, si esto se traduce como que no es de interpretación privada, y en algunas versiones dan como sinónimo de privada, personal o particular, tendríamos que no es la palabra profética o la escritura, no es de interpretación personal o no es de interpretación particular. Entonces, cerramos y hemos terminado. Pero precisamente eso, precisamente ese entendimiento que se ha venido predicando, y es que cuando todos piensan lo mismo es que nadie está pensando. Y esto es otra prueba de ello, este verso. Porque si se traduce como que no es de interpretación personal o particular, ya estás haciendo precisamente lo que es privar, lo que es privarte a ti mismo, hacer la interpretación privada. Ya lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque le das una cerrazón a la escritura, un carpetazo. Y entonces ya lo que se ha venido diciendo es, sabed ante todo esto que la escritura o la profecía no es de interpretación personal o particular. De manera que no podemos sacar cada uno nuestras propias conclusiones. Ahí se acabaría la discusión. Claro, y esto le conviene a los que tienen grandes poderes sobre la gente, les interesa que realmente no podamos sacar cada uno nuestra propia interpretación. Por eso dicen que no es de interpretación personal o particular, y así lo han registrado incluso en las versiones bíblicas. Entonces, esto nos diría que no puede haber muchas conclusiones, sino que tendría que haber, por encima de todo, una conclusión. Como así ha sido, y en este verso también. Como así ha sido, que han enseñado que no es de interpretación personal particular para que no haya muchas conclusiones de esto, sino una sola. ¿Y cuál es esa? Que realmente no podemos sacar cada persona que lea la Biblia, la Torá, no pueda sacar sus conclusiones, porque debe estar supeditado a otros
que lo que hacen en verdad, en realidad, y vamos a verlo, es privarla. Privar la escritura. Si esto fuera así de que, si se tradujera así como dicen las versiones, querría decir que no es de interpretación personal o particular, no puede haber muchas conclusiones, entonces, ¿qué pasaría? Que se impondría la voluntad humana, que se impondría la voluntad humana, y entonces ya sería contradictorio con el verso, porque el verso, lo volvemos a leer, nos dice, pues en el verso 21, dice, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Elohim movidos por el Ruaj, por el Espíritu. Así pues, si no se pudiera sacar cada uno las conclusiones propias según la razón que nos ha dado el Eterno para poder dilucidar, entonces lo que pasaría es que se impondría la voluntad humana, precisamente. Haría lo contrario al verso, porque se impondría la voluntad humana del más fuerte o del más numeroso. O también lo más grandilocuente, que se cuente acerca de los versos, en este caso de este verso, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Entonces, ¿cuál es la manera? La única manera de que no sea, de que cumplamos el verso y que la interpretación no sea por voluntad humana. ¿Cuál es la única manera? Pues que nadie tenga la exclusiva. Entonces ahora empezamos a comprender el verso. La manera de que nadie se imponga en la interpretación y por lo tanto no impere la voluntad humana es que nadie tenga la exclusiva de la escritura, ni del razonamiento, ni de la interpretación. 2. La manera de que no sea por voluntad humana también es que no se tome por secreta, porque hay interpretaciones que se dice, bueno, lo que no sepamos aquí ya lo sabremos en el cielo, y te guardan el secreto. Que guardar sí está bien, porque Miriam, por ejemplo, guardó en su corazón para luego, cuando se le anunció el embarazo del Mashiach, guardó en su corazón, pero para ir rumiando, para ir creciendo en la meditación acerca de lo que le había acontecido con el anuncio del Malak, del ángel. Entonces, pero muchos la toman por secreta la interpretación y entonces te dicen, no, lo que no entendamos aquí ya lo entenderemos en el cielo y esto, y no toca esto y nuestro trabajo, nuestra misión no es comprenderlo todo, sino por fe, extendernos por la fe, etc. Esto es guardar el secreto, esto es que se toma por secreto. Y entonces cuando se toma por secreto, estás a expensas de que venga alguien e impere con la voluntad humana sobre ti, porque te va a dar una interpretación y va a tener la exclusiva. Y entonces sí va a ser ya interpretación privada. ¿Cuándo? Cuando no sea accesible para todos el verso, la escritura, el razonamiento, la interpretación. Cuando no sea accesible para todos, entonces la palabra será un secreto. Los misterios seguirán siendo misterios, nadie los desvelará. Y los que los desvelen se adueñarán, dando como viene siendo una de cal y otra de arena, y se adueñarán muchos errores y pocos aciertos, pero mediante esos aciertos, como la gente está en la inopia absoluta, se adueñarán de la interpretación y entonces la harán privada. La manera de que no sea por voluntad humana, repetimos, la manera de que no sea por voluntad humana la interpretación, es que entendamos que siempre la interpretación va a estar pendiente de mejora. Esto es, nosotros acerca de un verso, haciendo una exégesis, no podemos decir aquí empieza y aquí acaba y no hay más.
la verdad absoluta. No. Porque la escritura tiene grados, tiene niveles, tiene capas y es infinita. ¿Por qué? Porque viene del ser infinito y es puro ruaj. Entonces no se puede controlar, no se puede decir aquí empieza y aquí acaba, sino que siempre va a estar pendiente de mejora. ¿Conforme a qué? Conforme, ahora vamos a ver, conforme a que compartamos las opiniones. Precisamente esto es lo contrario a hacerla privada. Compartir las opiniones acerca de un verso para que lleguemos poco a poco a una mejora en la explicación, a una mejora en la exégesis. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero esto es lo que ha hecho el judaísmo, porque el judaísmo se ha basado en discusiones y debates haciendo el Talmud. No, señor, porque el fracaso del judaísmo fue hacer la cerrazón del Talmud y tomando ya como absolutismo lo que se dice en el Talmud. Por ejemplo, por poner un ejemplo, lo de los frontales en los ojos. Ellos, a través de las explicaciones del Talmud y de sus debates, lo que han hecho es de que, o lo que han procurado es que ahora los rabinos se pongan aquí el frontal como una especie de caja, ya saben ustedes de qué estamos hablando, cuando en la Torá dice que te pondrás sus mitzvot, sus mandamientos, como frontales, no que te pongas el frontal ahí con una caja. Pero ellos han querido cerrar la interpretación, por ejemplo, a ese verso. ¿Y cómo lo han cerrado? Atándose materialmente un frontal sobre los ojos. Y ahí han querido cerrar esa interpretación. Por lo tanto, la hacen privada, la privatizan, que sería la traducción más correcta. La escritura, la profecía no es de interpretación privatizada. Entonces ellos mismos se encierran en su propia interpretación. ¿Cómo? Para unos pocos. Efectivamente, para una élite, para un rabinato, para todos los que se alleguen a esa manera de interpretación. Entonces, pero a lo que voy es que cuando alguien ve ese verso de pondrás los mitzvot como frontales y se atan en la cabeza, en la frente, la cajita, ya se creen que no hay más. Ya se creen que no hay más. Ya se creen que eso no se puede explicar mejor. Y ahí es donde se atan ellos mismos. Ahí es donde ellos mismos se encierran. Y por eso están encerrados. Proféticamente. ¿Y el catolicismo qué ha hecho? El catolicismo ha hecho exactamente lo mismo. Porque el catolicismo se ha abrogado la autoridad sobre la palabra. Una autoridad de todo punto imaginada, que nunca ha tenido, porque lo que te da autoridad es tu vida apartada, tu vida diferente, no ser como todo católico, persignarte y poco más, ¿no? La Kedushá es lo que te da autoridad, verdaderamente. Entonces, el catolicismo ha querido abrogarse la autoridad sobre la Biblia y por eso hizo restricción durante siglos y siglos, durante 1260 años de las escrituras, de forma y manera que solo podían ellos tener la interpretación y el pueblo quedaba a expensas de lo que ellos le explicaran. Aquí tenemos el caso más obvio de lo que es la palabra privada. La palabra no puede ser de interpretación privada. Espero que estén entendiendo. Y ustedes, o mucha gente alrededor del mundo, lo ha entendido como todo se viene entendiendo, lamentablemente, del revés. Y han venido entendiendo que no podemos sacar nuestras propias conclusiones, cuando la bendición es hacer hoy en día lo que nos permite YouTube, que es una bendición. Nos hagan lo que nos hagan, pero es una bendición. ¿Por qué? Porque podemos tener una interpretación que no es privada. Sacamos nuestras propias conclusiones y
hacemos que la palabra no sea privada. Como dice el verso, y ya acabamos, por última vez lo leemos, segunda de Pedro 1, 19 al 21, nos confirma así la palabra profética a la que hacéis bien en prestar atención como a lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestro corazón. Esto es a lo que estamos siendo llamados. Cuando aparezca ese lucero de la mañana en nuestro ya no vamos a necesitar interpretación, porque vamos a entender. Pero hasta entonces dice, ante todo, habéis de saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que debe ser accesible a todos. Y todos tenemos derecho a opinar sobre un verso y enriquecer ese verso, los matices de ese verso, mediante la discusión pues profética y en buena lid, por supuesto, pero sabiendo que ese verso está llamado a ampliarse, porque la Torá en sí es un amplificador mental. Y ese es como las conversaciones. Las conversaciones, cuando fluye la conversación, el tamaño de nuestra masa gris y nuestro intelecto crece. Pues esto es lo mismo. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana. Es decir, que la palabra no se puede adueñar nadie de ella porque no está aquí por voluntad humana. Es puro ruaj. Y como es puro ruaj, puro espíritu la palabra de poder, no se puede privar, no se puede hacer privada, porque fluye, va fluyendo, no se puede atajar, no se puede agarrar. Es un ruaj, es un espíritu en constante crecimiento a fin de cumplir el propósito, que es presentarnos ante nuestro Mashiach, que es ese lucero de la mañana que alumbrará nuestros levot, nuestros corazones. Y hasta aquí este consejo, que si lo han entendido es todo un cañonazo profético. Y recuerden que mañana, si Elohim mediante, estaremos con los 4 capítulos del libro de los jueces de la historia de Sansón. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.